¿Te has preguntado alguna vez qué son las verdaderas riquezas de Dios? ¿Cómo puedes obtenerlas y el impacto que pueden causar en tu vida? Si ese eres tú, en este video he decidido subir aquí en YouTube la versión de audio de mi nuevo libro, Verdaderas riquezas, el camino hacia la paz, el propósito y la riqueza sin medida, sin ningún costo, como un regalo y un obsequio para ti. Espero que lo disfrutes. Riquezas verdaderas, el camino hacia la paz, el propósito y la riqueza sin medida. Capítulo 1. El comienzo de la jornada. Es con una alegría profunda que comienzo a compartir este proyecto. Durante mucho tiempo, un impulso constante ha vivido en mi corazón, hablar sobre las verdaderas riquezas. Después de años acompañando y aconsejando a dueños de negocios en este tema, el deseo de escribir un libro comenzó a arraigarse en mí, hasta convertirse en una necesidad que lleva casi 2 años pidiendo salir a la luz. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿qué os confiará a lo verdadero? Lucas capítulo 16, versículo 11. Reina Valera, revisión 1960. Recuerdo haber reflexionado profundamente en Lucas 16, especialmente en el versículo 11, y sentir con claridad el peso de la enseñanza que el Señor quería transmitirnos a través de esa historia. Más allá de comprender qué son las verdaderas riquezas, la tarea estaba en descubrir el propósito de la riqueza. ¿Cómo puede ser usada para impactar vidas y transformar diferentes áreas de la sociedad? En la iglesia, el tema de la riqueza del reino ha llegado, de algún modo, a considerarse un asunto tabú. Sin embargo, estoy convencido de que Dios está revelando una verdad más profunda a quienes la buscan con sinceridad. Para todo aquel que quiera experimentar de alguna manera las verdaderas riquezas de Dios, es posible saborearlas y caminar en ellas, reconociendo que la riqueza material puede ser un componente significativo de esa experiencia. Tal vez tú tengas tus propias creencias, tu trasfondo y tu forma de ver este tema. Mi oración es que Dios use este libro para impactar tu vida, llevándote más profundo en esta área de fe y guiándote hacia la vida abundante que Jesús describió. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Reina Valera 1960. Para iniciar este viaje quiero compartir contigo un poco de mi propia historia. Y por cierto, cuando tengas oportunidad, descarga mi ebook gratuito. Allí profundizo en algunas de las experiencias que compartiré en capítulos posteriores. Quiero dejar algo claro desde el principio, y es que este libro no se trata sobre el dinero. El dinero es apenas una pequeña parte del vasto espectro de las verdaderas riquezas de Dios. Lamentablemente, muchos han reducido la enseñanza sobre la riqueza del reino a una versión superficial, centrada únicamente en lo financiero. Pero cuando Jesús habló sobre los recursos del reino, su mensaje iba mucho más allá del dinero. Existe una verdad más profunda que Él quiere que descubramos. En los próximos capítulos compartiré lo que considero las diferencias esenciales entre el dinero, riqueza y las verdaderas riquezas de Dios. Mi historia comienza. Nací y crecí en La Habana, Cuba, en 1980. El país y mi ciudad en particular estaban bajo el control de un régimen comunista, lo que me llevó a afrontar una pobreza extrema. Siendo adolescente, recuerdo vívidamente días en los que no teníamos nada para comer, excepto un pedazo de pan y una bebida azucarada. Para nosotros, eso era algo normal. Mi padre ya se había ido a Estados Unidos en busca de un futuro mejor, y durante ese tiempo mi madre y yo dependíamos completamente de Dios para la provisión, literalmente orando por nuestro pan de cada día. Eventualmente, mi padre pudo pedirnos legalmente para que nos reuniéramos con él en Estados Unidos. Un día, en medio de nuestras luchas, oré y le pedí a Dios una idea.
Aun siendo un niño, ya pensaba como emprendedor. Me negaba a aceptar la mentalidad de la pobreza que nos rodeaba. Mi madre, quien también tenía un espíritu emprendedor, había logrado ahorrar un poco de dinero y le pedí que me comprara un Super Nintendo. Quédate conmigo, te prometo que esta parte de la historia tiene un propósito. Le dije que lo disfrutaría jugando, pero que, como las consolas eran raras en nuestra ciudad, podría alquilársela a amigos durante la semana. Ella aceptó, y así a una edad muy temprana comencé mi primer negocio. Siempre le estaré agradecido por creer en mí. Esa pequeña consola de videojuegos proveyó un ingreso constante para nuestra familia. Eventualmente compramos más consolas y comenzamos a alquilar no solo los aparatos, sino también los juegos más populares. Dios usó esa idea para poner comida en nuestra mesa. Años después, la petición de mi padre fue aprobada. Mi madre llegó primero a Miami y yo la seguí en agosto de 1998. Siempre agradeceré cómo Dios usó a mi padre para traernos a esta increíble nación. 6 años después me casé con el amor de mi vida, Melina. Podría escribir un libro entero sobre nuestra historia de amor, pero ahora te diré esto. Cuando compramos nuestra primera casa, valió $500,000 y nosotros solo ganábamos $10 la hora. Era imposible según cualquier estándar humano, pero Dios se especializa en imposibles. Recuerdo que mi esposa tocó una de las paredes y declaró, "Esta es mi casa". Y así fue. Esa casa se convirtió en la continuación de nuestro viaje emprendedor. Eventualmente la transformamos en un Airbnb, lo que nos llevó a otras inversiones en bienes raíces. Un buen amigo y mentor me guió en este ámbito y hasta el día de hoy, los bienes raíces siguen siendo uno de los muchos canales que Dios ha usado para bendecir a nuestra familia. El poder de una mente renovada. Comparto esta historia porque estoy convencido de que la mentalidad es clave para experimentar las verdaderas riquezas de Dios. Llegó un momento en el que tuve que decidir pensar de otra manera. No podía permanecer atrapado en una mentalidad de escasez ni resignarme a la pobreza. Era necesario renovar mi forma de pensar y abrirme a la plenitud de lo que Dios quería mostrarme. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2, Reina Valera 1960. Desde aquel primer alquiler de videojuegos hasta los múltiples negocios que hoy manejo, siempre hubo voces diciéndome que fracasaría, que no era lo suficientemente capaz o inteligente. Pero creo que, dentro de cada uno de nosotros, Dios ha puesto un don, una gracia, una habilidad, una unción, para crear, innovar y liderar. Para mí, eso es la riqueza en términos simples, un don, una gracia, una habilidad para crear. Pero no te equivoques, siempre habrá una batalla interna contra ese mismo don que Dios ha puesto en ti. Entonces, ¿cómo eliges la riqueza? ¿Cómo das ese paso? ¿Cómo obra Dios a través de las finanzas del reino? La historia de cada persona es diferente. La tuya puede no parecerse a la mía, pero mientras leas este libro, oro para que seas inspirado con nuevas ideas, innovación y una renovada confianza en lo que antes parecía imposible. Creo que ya hay fuentes de ingreso, empresas y soluciones creativas dentro de ti. Así es como Dios nos diseñó. Un marco del reino. Cuando entreno a líderes de negocios nuevos o experimentados, a menudo les hablo de un marco que hemos desarrollado, un plano que enciende la fe, que ayuda a los creyentes a acceder a las verdaderas riquezas de Dios. Después de 2 décadas caminando con otros en el emprendimiento, he visto que 4 principios esenciales se repiten en los casos de éxito: mentalidad, identidad, liderazgo y propósito. En este capítulo nos enfocaremos en la mentalidad,
usando la historia de Josué como guía. Josué, capítulo 1, versículos 1 al 9. Reina Valera 1960. En este momento de la historia, Josué está de duelo por la muerte de Moisés. Está abrumado, pero Dios lo llama a levantarse. Hay tres cosas que Dios le da que creo que son esenciales para cualquier creyente que quiere entrar en su próxima temporada. 1. Dios le da a Josué una visión. Levántate y cruza el Jordán. Es una tarea simple, pero desafiante. Tal vez mientras lees esto, Dios está despertando en ti un sueño, una idea o un llamado que habías olvidado. Como Josué, tu próximo paso puede requerir un cambio radical de mentalidad. El Jordán siempre representa un momento de cruce, un punto donde la gracia se encuentra con la obediencia. Recuerdo una temporada hace 3 siglos, cuando enfrenté un momento así. Ahora, al mirar atrás, puedo decir con certeza, la gracia de Dios llevó a mi familia y a mí al otro lado. Un buen amigo, Joe Porello, una vez dijo algo que me impactó profundamente. Cruzar el Jordán no era solo para la gente que estaba allí, sino para las generaciones que vendrían después. Eso es poderoso. Tal vez eres un pastor leyendo esto y Dios te está llamando a guiar a tu gente al otro lado. Número 2. Dios le da a Josué una promesa. Dios le prometió a Josué tierra, herencia, éxito. Pero nota que no le prometió dinero, le prometió algo mucho mayor. Cuando reducimos la riqueza del reino a dólares y centavos, corremos el riesgo de perdernos las promesas más profundas de Dios. Paz, abundancia, identidad, gozo, salud y propósito divino. ¿Qué te ha prometido Dios? Quizá paz, sanidad, un llamado. La Biblia está llena de promesas personales. En mi propia vida, Dios me prometió abundancia y paz. La palabra hebrea para paz, shalom, incluye prosperidad, salud, gozo y descanso. Si este libro te ayuda a redescubrir tus promesas, entonces su propósito está cumplido. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. Reina Valera 1960. 3. Dios le da a Josué un marco de acción. Esfuérzate y sé valiente. Esa es la mentalidad necesaria para entrar en las promesas de Dios. Josué enfrentaría miedo, duda e incertidumbre, pero el valor lo llevaría adelante. Escoger la fe sobre el temor no es negociable. La fe no lo hace fácil, lo hace posible. Finalmente, Dios le dice a Josué que obedezca su palabra. Haz todo lo que enseña el libro de la ley. Amar la palabra de Dios y meditar en ella es una de las llaves más poderosas para la prosperidad. Cuando la palabra echa raíces en tu alma, no hay límite para lo que Dios puede hacer en tu vida. Hoy miro atrás y agradezco que Dios haya grabado su palabra en mi corazón y que lo siga haciendo cada día. Escoger pensar diferente y llenar mi vida con su palabra es una decisión que tomaré una y otra vez. Capítulo 2. Jesús y el corazón de la riqueza. En este capítulo quiero detenerme en lo que considero una de las enseñanzas más profundas de Jesús, acerca de las posesiones materiales. Antes de centrarnos en la diferencia entre el dinero, riqueza y las verdaderas riquezas en los próximos capítulos, quiero invitarte a prestar atención a un pasaje poderoso del Evangelio de Mateo. En mi opinión, estos versículos constituyen un fundamento esencial para comprender cualquier enseñanza sobre las finanzas y la riqueza del reino. Así que, si tu deseo es experimentar la plenitud de lo que el Señor ofrece cuando se trata de riqueza y verdaderas riquezas, este capítulo resonará contigo.
Compartiré principios bíblicos junto con reflexiones personales e historias que ilustran lo que creo que el Señor quiere que entendamos. Comencemos con el pasaje fundamental. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones miran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 24. Reina Valera 1960. Estos versículos pintan un cuadro muy claro de dónde deberían estar nuestras prioridades como hijos de Dios. Existe una tentación constante de perseguir bienes materiales y posesiones terrenales, pero Jesús redirige nuestro enfoque hacia los tesoros celestiales. ¿Significa esto que Dios está en contra de que tengamos riquezas o posesiones? En absoluto. De hecho, Él se interesa profundamente en cómo las administramos. Pero es claro, nuestro corazón debe de estar centrado en el tesoro correcto. Según este pasaje, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. En otras palabras, tu vida girará alrededor de lo que más valoras. Si Jesús es tu tesoro, tu vida girará alrededor de Él. El desafío para muchos es la tentación de cambiar el enfoque del dador hacia los dones. Sin embargo, Jesús nos enseña claramente a no priorizar los tesoros terrenales y en su lugar nos invita a ver el cielo como nuestro banco real, donde las ganancias son eternas y Él sigue siendo el tesoro supremo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago capítulo 1, versículo 17. Reina Valera 1960. He sido testigo una y otra vez de cómo mi Padre Celestial ha colmado mi vida de dones abundantes. En lo financiero, en lo emocional y en lo racional, guardo incontables historias de su provisión que aún hoy me dejan maravillado. Mi mayor anhelo es atesorar riquezas en el cielo, y la única manera de lograrlo es permanecer conectado a la fuente, poniendo a Dios en primer lugar. Veamos otra historia poderosa en las Escrituras que arroja luz sobre esta verdad. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Mateo capítulo 13, versículos 45 al 46. Reina Valera 1960. Esta parábola captura el corazón de lo que creo que son las verdaderas riquezas. Piensa en el mercader, un empresario experimentado, sin duda con muchos bienes. Después de todos sus años de trabajo y adquisiciones, cambia todo por una sola perla de gran valor. Esa perla, en mi opinión, representa a Jesús. Hubo muchas veces en mi camino como emprendedor en las que sentí la tentación de cambiar mi enfoque. En los primeros años, la lucha era simplemente mantener el negocio vivo. 30 años después, algunos desafíos siguen presentes, pero una cosa no ha cambiado, y es que nada se compara con Jesús. Él es mi perla de gran precio, y lo cambiaría todo por Él, una y otra vez. Las verdaderas riquezas se encuentran en la salvación, la paz, el gozo, el descanso y la bendición. Son tesoros que solo vienen a través de una relación con Jesús. A veces me pregunto qué sentiría el mercader antes de encontrar esa perla. Tal vez insatisfacción, una sensación de vacío o un anhelo de algo mayor.
Creo que muchas personas están en esa misma posición, buscando algo más porque no han hecho de Jesús su mayor tesoro. El peligro de olvidar la fuente. Otro desafío que enfrentan muchos creyentes, y especialmente los dueños de negocios, es olvidar de dónde viene nuestra riqueza. A primera vista esto podría parecer sencillo, pero en mi experiencia como pastor y mentor por más de 20 años, he comprobado que esta lucha es muy real. Muchas personas comienzan con un corazón lleno de gratitud, pero a medida que alcanzan el éxito, poco a poco se alejan de esa dependencia que alguna vez los sostuvo. Por eso la Escritura nos recuerda una y otra vez la importancia de volver a la fuente y no olvidar de dónde provienen todas las cosas. Leamos este pasaje tan importante. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habitéis, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 18. Reina Valera 1960. Hay mucha verdad en este pasaje, pero quiero enfatizar esto. Olvidar la fuente de la riqueza puede ser espiritualmente peligroso. Dios no está en contra de la prosperidad. Él es el autor de ella, pero nos advierte del riesgo de olvidarnos de Él en el proceso. Olvidar cambia el centro de nuestra atención. Por eso Dios constantemente llama a su pueblo a recordar. Ahora mismo te invito a ti, que estás leyendo esto, a que hagas una pausa y reflexiones. Recuerda las veces que Dios proveyó para ti, las veces que sacó sanidad, claridad, paz y descanso en medio del caos. Deja que la gratitud vuelva a llenar tu corazón. Puede que estés leyendo esto y sintiéndote olvidado. Déjame animarte. Dios no se ha olvidado de ti. No ha olvidado sus promesas sobre tu vida. Su amor permanece y está siendo preparado para un encuentro divino. Estos versículos están llenos de sabiduría y guía práctica. He tenido temporadas en las que el miedo, la duda y la incertidumbre casi me sacan de la carrera. Pero en esos momentos oscuros, una pausa, un solo instante para recordar la fidelidad pasada de Dios, volvió a alinear mi perspectiva. Solo acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Deuteronomio 8, versículo 18. Reina Valera 1960. Este versículo prepara el camino para el próximo capítulo, donde compartiré mi perspectiva acerca del dinero, la riqueza y las verdaderas riquezas. Es fundamental comprender el propósito de cada una y, sobre todo, reconocer quién es su verdadera fuente. Construyamos tesoros en el cielo y pongamos a Jesús en el centro. Cuando lo hacemos, todo lo demás encuentra su lugar. La riqueza y los recursos llegarán, pero no como un fin en sí mismos, sino como el fruto natural de una relación con aquel que lo posee todo. Capítulo 3. Entiendo el dinero, la riqueza y las verdaderas riquezas de Dios.
En este capítulo quiero compartir contigo algunas distinciones clave entre el dinero, la riqueza y lo que considero son las verdaderas riquezas de Dios. Mi propósito es definir cada concepto, mostrar las escrituras que los respaldan y animarte a reflexionar para que llegues a tus propias conclusiones. Comprender estas ideas puede darte mayor claridad sobre las verdades fundamentales que hemos explorado hasta ahora. Con frecuencia, las personas confunden el dinero con la riqueza. No siempre saben cuál debería ocupar el primer lugar o cuál fluye como resultado de la otra. El tema de las verdaderas riquezas siempre me ha cultivado y volveré a desarrollarlo en el capítulo final de este libro. Pero antes de llegar ahí, comencemos por lo más básico. Hablemos del dinero. El dinero. El dinero es neutral. No es bueno ni es malo. Simplemente refleja el corazón y la voluntad de la persona que lo posee. Durante años, hemos escuchado citar en círculos cristianos el pasaje de 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10, como una advertencia. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, Reina Valera 1960. Este versículo no dice que el dinero en sí sea malo. En su lugar relata que el amor al dinero, el deseo codicioso por él, lleva a grandes males. Jesús fue muy claro en sus enseñanzas al advertirnos que no permitamos que el dinero se convierta en nuestro Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 24, hace una comparación directa entre servir a Dios y servir a Mamón, un espíritu asociado con la idolatría de las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo capítulo 6, versículo 24. Reina Valera 1960. Cuando permitimos que el dinero ocupe el lugar que solo Dios debe tener, nos convertimos en sus siervos. El dinero empieza a moldear nuestras decisiones, dominar nuestras prioridades y dirigir el rumbo de nuestra vida. Jesús también enseñó que no debemos acumular dinero o posesiones para nosotros mismos. En Lucas capítulo 12, versículo 21, reprende a un hombre que acumuló riquezas para sí, pero no era rico para con Dios. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Lucas capítulo 12, versículo 21. Reina Valera 1960. En cambio, se nos invita a llevar una vida de generosidad. El dinero puede ser una herramienta poderosa cuando fluye hacia afuera, sirviendo a otros y avanzando el reino de Dios. Jesús nos anima a buscar primero el reino de Dios, prometiendo que todo lo demás, recursos, provisión e incluso prosperidad, seguirá. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6, versículo 33. Reina Valera 1960. La riqueza. Mientras que el dinero es una herramienta o un medio de intercambio, la riqueza es algo mucho más profundo. Es una gracia, es una habilidad dada por Dios, un recurso tanto espiritual como material. En Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 al 18, Dios le recuerda a su pueblo que no olviden de dónde viene la verdadera riqueza. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 al 18. Reina Valera 1960. Dios es quien nos concede el poder, la fuerza, la habilidad, la creatividad y la estrategia para producir riqueza. Y esa riqueza no se limita únicamente a lo financiero,
también se manifiesta en nuestros dones, talentos, ideas, relaciones e influencia. Estoy convencido de que Dios ha depositado un caudal de riqueza dentro de cada uno de sus hijos. Hubo un tiempo en mi vida, especialmente durante mis años en Cuba, en las que luchaba simplemente por sobrevivir. Esa misma lucha por creer en más, perseverar y activar lo que Dios había puesto en mí, es la que veo hoy en muchos, ya sea en el ministerio, en los negocios o en la crianza de una familia. La riqueza va mucho más allá de lo que podemos ver. Es un regalo de Dios destinado a honrarlo, servir a los demás y cumplir nuestro propósito divino en la tierra. También abarca lo que llevamos dentro: el llamado, la creatividad, la capacidad de edificar y de bendecir a otros. Por eso, Eclesiastés capítulo 5, versículo 19, se ha convertido en uno de mis pasajes favoritos sobre este tema. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Eclesiastés capítulo 5, versículo 19. Reina Valera 1960. Está bien disfrutar de lo que Dios nos ha dado. De hecho, es bíblico. No solo estamos llamados a acumular riqueza, sino a disfrutarla, compartirla y glorificar a Dios con ella. Las verdaderas riquezas de Dios. Esto nos lleva al tercer concepto de este capítulo: las verdaderas riquezas de Dios. Estas son los tesoros intangibles, las recompensas eternas. Son la riqueza del alma y del espíritu. Paz, sabiduría, compasión, fe, plenitud, claridad, gozo. Son riquezas que el dinero no puede comprar y que solo fluyen de una relación profunda con Dios. Manejar bien lo que se ve nos prepara para administrar lo que no se ve. Cuando caminas en las verdaderas riquezas de Dios, estás equiparado para administrar bien todo lo demás: finanzas, recursos e influencia. Proverbios capítulo 3, versículo 9 nos invita a honrar a Dios con lo que hemos recibido. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Reina Valera 1960. Cuando hacemos esto, cuando vivimos como administradores y no como dueños, mostramos la naturaleza de Dios. Su bondad fluye a través de nosotros hacia el mundo que nos rodea. En los próximos capítulos compartiré cómo administrar, multiplicar y transferir la riqueza a la próxima generación. Luego, dedicaré un capítulo entero a las verdaderas riquezas de Dios, cómo cultivarlas y permitir que moldeen toda tu vida. Si alguna vez te has preguntado si eres rico, quiero recomendarte esto. Si Cristo está en ti, si la paz y el gozo habitan en tu corazón, si has conocido la fidelidad de Dios, incluso en las cosas más pequeñas, entonces ya estás caminando en las verdaderas riquezas. Capítulo 4. Administrando la riqueza con propósito. Ahora que hemos definido lo que significa la riqueza, dediquemos un momento a explorar cómo podemos administrarla de manera efectiva. En mi experiencia, existen principios fundamentales que resultan esenciales para una gestión sabia y alineada con los propósitos de Dios. Lo primero es entender que lo que poseemos en realidad no es nuestro, le pertenece a Dios. Nuestros dones, talentos, recursos, finanzas y posesiones provienen de nuestro Padre Celestial. Él nos ha dado, por gracia, la oportunidad de administrarlos aquí en la tierra. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. 1 Crónicas, capítulo 29, versículo 12.
Reina Valera 1960. Y como lo declara Santiago en el capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Santiago capítulo 1, versículo 17. Reina Valera 1960. Conocer esta verdad trae consigo una invitación especial. Asumir el honor de ser confiados con la riqueza del Padre. Hay algo profundo en reconocer que Dios ha depositado su gloria en vasos de barro. Incluso cuando tu don parezca pequeño o insignificante, tiene un valor incalculable para tu Padre Celestial. Él te ha elegido para administrar algo que trasciende el tiempo y lo eterno. Cuando entiendes esto, se despierta en tu corazón un deseo de ser fiel. Ya no es solo una responsabilidad, se convierte en adoración. Personalmente, mi corazón se llena de gratitud por los tesoros que Dios me ha confiado. Oro constantemente para administrarlos bien. A algunos Él les da más que a otros, pero a cada uno nos ha depositado una medida de su riqueza para que podamos reflejar su naturaleza al mundo. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. 1 Corintios capítulo 4 versículo 2. Reina Valera 1960. Una de las principales razones por las que escribí este libro es porque quiero ser hallado fiel con la sabiduría e ideas que el Señor me ha dado a lo largo de los años. Después de pastorear a líderes de negocios, entrenar emprendedores y vivir muchas de esas lecciones personalmente, siento la necesidad de compartir estas verdades contigo. En Mateo capítulo 25, versículo 21, Jesús afirma al siervo fiel. Y su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo capítulo 25, versículo 21. Reina Valera 1960. Ese versículo siempre me hace reflexionar. He sido fiel con lo que Dios me ha dado, sea un recurso financiero, una idea creativa, un don espiritual, un simple acto de bondad. Puedo ser confiado con más. Es fácil minimizar lo que hemos recibido. Muchas veces escuchamos voces internas diciéndonos que nuestros dones son demasiado pequeños o insignificantes para marcar una diferencia. Pero esas voces son mentiras. Son herramientas del enemigo para impedirnos cumplir nuestro propósito. Si cedemos a esa voz, perderemos la oportunidad de tener un impacto duradero en nuestras familias, iglesias y comunidades. Uno de los grandes secretos para administrar bien es rechazar esa voz y abrazar con valentía la verdad de quien dice Dios que somos. Creo firmemente que puedes impactar tu ciudad, servir a tu familia y liderar con excelencia en tu esfera de influencia, ya sea que tu rol parezca grande o pequeño. Muchos amigos que hoy lideran iglesias, graban álbumes o alcanzan multitudes, comenzaron con muy poco. Un pequeño grupo, una canción cantada en secreto, un ministerio juvenil con 5 niños. Si estamos dispuestos a silenciar el temor y la inseguridad, Dios hará algo hermoso a través de nuestras vidas. El temor, enemigo de la administración. En Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30, Jesús cuenta la parábola de los talentos. El maestro confía sus bienes a sus siervos, cada uno según su capacidad. Uno de ellos, por miedo, enterró su talento, mientras que los otros lo multiplicaron. El temor es uno de los mayores enemigos de la buena administración. El siervo que enterró su talento dijo: Tuve miedo y escondí tu talento. El temor paraliza, nos convence de escondernos, de retroceder, de descalificarnos. Pero la Escritura nos invita a vivir por fe, no por temor. Uno de los valores centrales de nuestro ministerio es este:
escoge fe sobre temor. La fe te llevará a las promesas de Dios. El temor te esclavizará. Piensa en Pedro cuando salió de la barca. Aunque las olas eran fuertes, Jesús lo llamó diciendo, ven. Esa palabra llevaba el poder para romper el miedo de Pedro. La invitación es la misma para nosotros. Si has estado estancado en una barca de duda o inseguridad, te animo. Sal. Puede sentirse arriesgado, pero podría ser el comienzo de tu mayor avance. Servir con lo que hemos recibido. Otra clave para administrar bien es servir a otros con lo que hemos recibido. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la múltiple gracia de Dios. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Reina Valera 1960. Jesús enseñó que los más grandes entre nosotros son aquellos que sirven, ya sea mentorando a un joven líder, orando por un amigo o dando generosamente. El servicio a los demás es una de las expresiones más puras de la verdadera administración. Sirviendo, fortalecemos el cuerpo de Cristo y reflejamos el amor de Dios en acción. A mí me encanta tener la oportunidad de aconsejar pastores, entrenar emprendedores o simplemente dar una palabra de ánimo. Lo que hemos aprendido, aún a través de fracasos, puede fortalecer a otros. No subestimes el poder de tu historia ni la importancia de tu don. Piensa en Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación. Él jugó un papel vital en la iglesia primitiva, principalmente por su ánimo más que por sus recursos. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto el camino del Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en nombre de Jesús. Hechos, capítulo 9, versículos 26 al 27. Reina Valera 1960. La voz de Bernabé abrió el camino para el ministerio de Pablo. De la misma manera, tus palabras, tu aliento y tu fidelidad pueden abrir puertas y transformar la vida de alguien más. Quizás sientas que tu don es pequeño, pero incluso el acto más pequeño, hecho con fe, puede ser una herramienta de transformación. Una palabra en el momento justo puede salvar un matrimonio, restaurar una comunidad o encender un movimiento. Mi exhortación final en este capítulo es esta: sé un administrador fiel de lo que Dios ha puesto en tus manos. No necesitas compararte con nadie más. Estás equipado, tienes gracia, estás listo. No entierres tu talento, más bien úsalo y observa cómo Dios hace más de lo que podrías pedir o imaginar. Fuiste creado para esto. Capítulo 5. Multiplicando lo que Dios te ha dado. En este capítulo quiero compartir contigo algunas maneras prácticas y bíblicas para multiplicar la riqueza que Dios ha puesto sobre tu vida. Para recapitular, todo comienza con una visión, un sueño o una promesa de parte de Dios. Cuando comprendes que ninguna riqueza puede ocupar el lugar que solo le pertenece a Él en tu corazón, te liberas para explorar y florecer en las áreas donde Él te ha dotado. El potencial para generar riqueza que reside en ti es ilimitado. Todo empieza por conocer la fuente, Dios mismo, y comprender el propósito detrás de lo que ha depositado en tu interior. Cuando entiendes esta verdad, la multiplicación se convierte en un resultado natural. El propósito de este capítulo es ofrecerte principios fundamentales y reflexiones espirituales que te ayudarán a multiplicar lo que Dios ha confiado a tu cuidado como su hijo, para administrarlo con sabiduría aquí en la tierra. Número 1. Mayordomía.
La primera clave que ya abordamos en el capítulo anterior es la mayordomía. Cuando administras con sabiduría lo que Dios te ha confiado, puedes multiplicar cada don, recurso e inversión. Estoy convencido de que, cuanto mejor cuidemos y gestionemos lo que Él nos entrega, más evidentes serán los frutos y el aumento que seguirá. 2. Generosidad radical. En segundo lugar, creo que la generosidad radical es una de las llaves más poderosas para multiplicar tu riqueza. La generosidad está en la misma naturaleza de Dios. Es una de sus armas favoritas. Tanto así que, cuando eligió salvar al mundo, lo hizo a través de un regalo, su Hijo, Jesucristo. A lo largo de la Escritura vemos la generosidad de Dios en acción, especialmente en la vida de su Hijo. Un ejemplo poderoso es la historia del niño que ofreció su almuerzo a Jesús. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostad de la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuánto querían. Juan capítulo 6, versículos 9 al 11. Reina Valera 1960. Cuando pensamos en multiplicar lo que poseemos, es común sentir que nunca es suficiente. Por eso, en capítulos anteriores hemos resaltado la importancia de lo que llevamos dentro. Estoy convencido de que todos tenemos algo valioso para aportar. Un don, un talento, una habilidad o incluso una idea que puede marcar la diferencia. Entender lo que llevas ha sido puesto allí por Dios. Te da valor para devolvérselo cuando Él lo pida. Puede parecer pequeño a los ojos de otros, pero en las manos de Jesús se convierte en más que suficiente. Ese almuerzo alimentó a miles y sobró. La generosidad radical puede liberar una cosecha poderosa en tu vida. Cuando se combina con la obediencia, puede traer transformación a tu hogar, familia e incluso a tu ciudad entera. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Proverbios capítulo 11, versículo 25. Reina Valera 1960. Este versículo nos da una imagen preciosa. Cuando riegas a otros, tú mismo eres refrescado. Así como regar una planta la ayuda a florecer, cada acto de generosidad riega la vida de otros con el amor de Dios. También vemos un ejemplo hermoso de generosidad en la iglesia primitiva. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hechos capítulo 2, versículos 44 al 45. Reina Valera 1960. En mi vida, mi esposa y yo hemos experimentado la generosidad de Dios de incontables maneras. Amamos dar, y aunque nos encanta honrar a Dios a través de nuestras ofrendas, nunca se compara con la abundancia que hemos recibido de Él. El mayor acto de generosidad, por supuesto, fue Jesús dando su vida en la cruz. Su sacrificio sigue produciendo una cosecha eterna, trayendo hijos e hijas al reino cada día. 3. Invertir. Otra manera poderosa de multiplicar la riqueza es a través de la inversión. La Biblia habla claramente de este principio. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7, y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Eclesiastés capítulo 11, versículos 1 al 2. Reina Valera 1960. Este pasaje nos invita a invertir con sabiduría y a diversificar.
Tal vez te preguntes si posees ese espíritu emprendedor, pero estoy convencido de que la naturaleza de Dios es de aumento y como sus hijos, llevamos dentro de nosotros la misma capacidad de generar crecimiento en todo lo que Él nos ha confiado. Algunos de ustedes quizás sean inversionistas experimentados o dueños de negocios. Otros tal vez no hayan comenzado aún. Puede que incluso estés leyendo esto en medio de una dificultad financiera, pero quiero animarte. Dios ha puesto su naturaleza en ti y con ella la capacidad de multiplicar lo que tienes. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. 2 Corintios capítulo 9 versículo 8. Reina Valera 1960. Aún si has enfrentado años de lucha, Dios puede transformar las circunstancias. Él puede hacer que tu vida, tu negocio y tu familia florezcan de maneras sorprendentes. Permíteme compartir un breve testimonio. Hace algunos años, un buen amigo mío vino a visitarme con su esposa. Ya había sido su pastor durante mucho tiempo y los había guiado en varios de sus emprendimientos. Al despedirse, compartí con él una visión que había tenido, en la que veía aceite siendo derramado sobre su cuerpo. Aquello era un símbolo espiritual. Él y su esposa oraron sobre esa visión y llegaron a creer que significaba que debía invertir en acciones de petróleo. Sin embargo, debido a complicaciones con el cierre de una propiedad, perdió la oportunidad de invertir y al día siguiente, la acción subió a más del 200%. Comprensiblemente se sintió desanimado. Le dije, Dios te dará una segunda oportunidad. Y así sucedió. Semanas después invirtió en otra oportunidad y transformó esa inversión en millones de dólares. De manera increíble, regresó a mi casa para compartir la buena noticia, con el deseo de bendecirme. Me entregó una ofrenda para que yo pudiera realizar mi primera inversión, la cual más adelante, ese mismo año, generó una cosecha de 7 cifras. Fue arriesgado, pero dimos un paso de fe, y Dios se movió de manera poderosa. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó, haga negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Lucas capítulo 19, versículo 13. Nueva versión internacional. Este pasaje nos recuerda que Dios nos ha dado talentos y dones que deben ser puestos a trabajar, no enterrados. Puede transformar vidas, generar ingresos y construir riqueza generacional. 4. Fe. A menudo escuchamos el versículo, si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo capítulo 17, versículo 20. Reina Valera 1960. Muchas veces pensamos que diferentes situaciones en la vida requieren cierta cantidad de fe. En mi opinión, lo que marca la diferencia no es el tamaño de la fe, sino la decisión de escoger fe sobre temor. La Biblia también nos recuerda. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos capítulo 12, versículo 3, Reina Valera 1960. Esto significa que una medida de fe ya te ha sido asignada. Sin embargo, muchas veces las personas quedan paralizadas por miedo cuando llega el momento de tomar decisiones, ya sea en sus negocios, inversiones o vida personal. Pero el deseo de Dios es que aprendamos a confiar en Él por encima de la voz del temor. Romanos capítulo 1 versículo 17 nos recuerda, porque en el Evangelio
la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, versículo 17. Reina Valera 1960. La fe sigue brotando continuamente dentro de ti. Creo firmemente que si nos apoyamos en ella, cosas hermosas pueden florecer en cada área de nuestra vida. La fe es simplemente escoger escuchar la voz de Dios por encima de las voces del desánimo, la duda o la incredulidad. Habrá incontables momentos en la vida donde el requisito será simple: confiar, confiar y confiar. Puede que no veamos el otro lado, pero Él dice, vamos al otro lado. Entonces yo escojo confiar en su palabra. A veces la fe requerirá determinación y fuerza de voluntad, pero recuerda esto: escoger fe sobre temor puede ser la llave que desbloquee una inversión para que prospere, una relación para que sea restaurada o una empresa para que se materialice. La fe tiene el poder de traer lo milagroso a nuestras vidas. Este camino que estamos recorriendo es verdaderamente un camino de fe. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que, entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios capítulo 5, versículos del 6 al 7. Reina Valera 1960. Me niego a limitarme a lo que veo. Yo escojo la fe cada día por encima del temor y decido diariamente confiar en Él en cada decisión que tomo. He visto su poder multiplicar lo que pongo en sus manos, y cuando pongo mi fe en Él, los resultados siempre son exponenciales. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios capítulo 3, versículo 20. Reina Valera 1960. Esta es mi oración final por ti en este capítulo. Que su poder obre en ti para producir mucho más de lo que jamás imaginaste. Su riqueza está siendo despertada en tu interior. Como has visto a lo largo de este libro, la riqueza es más que dinero. Es visión, fe, creatividad y propósito. Tienes la capacidad de crear, innovar y avanzar, incluso en las circunstancias más difíciles. Como hijo de Dios, nadie puede detenerte cuando Él va delante de ti. No hay límite para lo que el Señor puede hacer en ti y a través de ti. Así que levántate hoy. Atrévete a creer sus promesas. Persigue tu visión y observa cómo Dios desarrolla en tu vida aquello que antes parecía inalcanzable. Y finalmente, hay una clave más para multiplicar tu riqueza que quiero compartir. Piensa generacionalmente. Eso es lo que veremos en el próximo capítulo. Te veo allí. Capítulo 6. ¿Cómo dejar un legado a la próxima generación? En este capítulo quiero compartir contigo algunas claves que considero esenciales para transmitir nuestra riqueza a la próxima generación. Primero, quiero enfatizar que Dios es un Dios generacional. A lo largo de la Escritura se presenta como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es un Dios multigeneracional, que no piensa solo en ti, sino también en tus hijos, tus nietos y en aquellos que aún están por venir. Observa esta escritura. Génesis capítulo 17, versículos 7 al 8. Reina Valera 1960. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en la que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos.
Dios desea que su pacto sea recordado y guardado a través de todas las generaciones. Cuando Él derrama riqueza sobre nosotros, no está pensando solamente en nosotros, sino también en los que vendrán después de nosotros. Sí, Él te promete una tierra. También se la promete a tus hijos. Sí, te da influencia. También está mirando el impacto duradero que tu familia puede tener. Cuando entendemos esto, se abre la puerta a pensar más allá de nosotros mismos. Esta verdad despierta en mí el deseo de que mis hijos y las futuras generaciones sigan honrando a Dios y manteniendo su pacto de maneras significativas. Una de las partes más hermosas de esta verdad es que Dios no solo está comprometido contigo, sino también con todos los que vienen después de ti, de tu casa y linaje. Éxodo capítulo 20, versículo 6, Reina Valera 1960. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aunque muchos no tengan su corazón puesto en la futura generación, algunos de nosotros cargamos un profundo anhelo de ver a nuestros hijos y nietos prosperar en todo lo posible. Cada decisión que tomamos hoy deja su huella en las generaciones futuras. Cuando exploramos la riqueza que Dios ha depositado en nosotros, estamos abriendo pozos para aquellos que vendrán después. Oro para que mis hijos no tengan que enfrentar los gigantes que mi esposa y yo hemos vencido, sino que puedan cosechar las bendiciones de nuestras batallas y conquistas. Ahora que entendemos que Dios es un Dios generacional, déjame compartir algunas claves para transmitir eficazmente nuestra riqueza a la próxima generación. 1. Enséñales la fuente de la riqueza. Es fundamental enseñar a nuestros hijos de dónde viene nuestra riqueza. Si no entienden su fuente, podrán malgastarla o administrarla mal. Salmos capítulo 78, versículos 1 al 4, Reina Valera 1960. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia, y las maravillas que hizo. El salmista nos anima a contar a nuestros hijos las maravillas de Dios. Desde que nuestros hijos eran pequeños, mi esposa Melina y yo hemos compartido con ellos los milagros que hemos experimentado y la bondad constante de Dios. Ellos han sido testigos de que nuestra riqueza, recursos y dones provienen de Él. Hablamos abiertamente sobre cómo Dios siempre nos ha provisto, no solo en los tiempos de abundancia, sino también en los momentos de dificultad. Proverbios, capítulo 22, versículo 6, Reina Valera 1960. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Enseñar a tus hijos los caminos de Dios es una de las maneras más poderosas de asegurar una transferencia exitosa de riqueza generacional. Cada palabra que siembras en sus corazones es una semilla que puede crecer en un árbol poderoso. Compartir los valores de Dios y tus experiencias personales con Él crea un legado eterno. Si estás leyendo esto y piensas, Frank, ya perdí esa oportunidad. Mis hijos ya son adultos. Quiero que sepas esto. Nunca es demasiado tarde. Quizá puedas comenzar con tus nietos o con alguien más que Dios ponga en tu camino. Compartir las maravillas que Dios ha hecho en tu vida nunca es en vano. Al enseñar y entrenar a tus hijos, los estás preparando para recibir lo que se les va a transmitir. Estás creando espacio para que lo sustenten, lo administren bien, lo multipliquen y lo pasen a la próxima generación. 2. Invítalos a tu propio proceso de fe.
Creo firmemente que una de las mejores maneras de transferir con éxito la riqueza generacional es animar a nuestros hijos a caminar en su propio viaje de fe. La fe puede transmitirse. Mira a Timoteo. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 5, Reina Valera 1960. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en la abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pero hay algo poderoso cuando los hijos comienzan a encontrarse con Dios por sí mismos. Sin importar la edad, un encuentro personal con Dios puede transformar una vida. Mi esposa y yo siempre hemos creado un espacio en nuestro hogar para que nuestros hijos conozcan a Dios personalmente. Su camino no tiene que parecerse al nuestro, solo tiene que ser real y suyo. Veamos la historia de Abraham e Isaac. Génesis capítulo 22, versículo 13. Reina Valera 1960. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en su zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Mientras Dios probaba la fe de Abraham, también estaba formando la obediencia de Isaac. Isaac probablemente ya era un joven lo suficientemente fuerte como para resistirse a su padre, pero no lo hizo. Esto nos muestra que Dios obra en ambas generaciones, padre e hijo, a través de diferentes caminos. Déjame compartir una historia. Un día, mi hijo de 8 años y yo entramos en un Starbucks local. A él le encantaban los pasteles de allí. Al estacionar, me di cuenta de que había dejado mi billetera en casa. Esto fue antes de que existiera Apple Pay. Tenía 2 opciones, regresar a casa o convertirlo en un viaje de fe. Elegí lo segundo. Le expliqué la situación y le dije, entremos y creamos juntos que Dios hará un milagro. Hicimos el pedido como siempre. Cuando la cajera sumó la cuenta, alguien salió de la parte de atrás gritando, «Frank, no puedo creer que te estoy viendo. Déjame pagar tu orden». Puede parecer algo pequeño, pero para mi hijo y para mí fue inolvidable. Fue un momento donde la fe se volvió real. Continuamos creando espacios para que nuestros hijos pudieran conocer a Dios. Y estamos profundamente agradecidos por la familia, los amigos de la comunidad de nuestra iglesia, que nos alientan y nos acompañan en sus propios caminos de fe. 3. Comprender la bondad de Dios. Proverbios capítulo 13, versículo 22. Reina Valera 1960. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Comprender la bondad de Dios es fundamental para la transferencia generacional. Su bondad define quién es Él. Es un Padre bueno, y eso nunca cambiará. Hoy soy quien soy, no por mi perfección, sino porque su bondad me transformó. No necesitamos ganar su favor. Se nos da gratuitamente por su gracia. Él quiere que nosotros y nuestros hijos prosperemos y caminemos en nuestro propósito divino. Salmos capítulo 100, versículo 5. Reina Valera 1960. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. La bondad de Dios está disponible para ti, para tus hijos y para las generaciones futuras. Muchas veces la pasamos por alto porque estamos esforzándonos en lugar de recibir. Deja atrás la mentalidad de desempeño y abraza quien eres en Cristo. 4. Construir estructuras para que la riqueza fluya. Finalmente, si queremos dejar un legado, debemos construir estructuras prácticas, financieras y espirituales, para que nuestra riqueza pueda transmitirse. Esto incluye fuentes de ingresos, negocios, inversiones, propiedad intelectual y más. La riqueza necesita canales por los cuales fluir.
Proverbios capítulo 24, versículo 27. Reina Valera 1960. Prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos. Después edificarás tu casa. Crea los sistemas, desarrolla la empresa, lanza la estructura. A medida que Dios sopla sobre ellos se desbordará y tocará a generaciones. Piensa en la viuda de 2 Reyes capítulo 4. 2 Reyes capítulo 4 versículo 3. Reina Valera 1960. Y él dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. El aceite no dejó de fluir hasta que se llenaron todas las vasijas. Este milagro muestra lo que sucede cuando hacemos espacio para que fluya la provisión de Dios. Déjame animarte y atrévete a creer en Dios otra vez. Quizá lo intentaste y fallaste. No te rindas. La habilidad de crear ya está dentro de ti y Dios te la dio. Mientras leas estas páginas, creo que Dios está despertando nuevos sueños, avivando ideas para generar riqueza y renovando tu espíritu. De este momento pueden surgir múltiples negocios, inversiones, asociaciones y fuentes de ingreso. Mi oración final es que, mientras persigues esas oportunidades, el cielo siga tocando la tierra y la bondad de nuestro Padre Celestial se manifieste claramente a través de tu vida y tu legado. Capítulo 7. Las verdaderas riquezas de Dios y sus beneficios eternos. En este último capítulo quiero compartir contigo algunas de las más preciosas verdaderas riquezas de Dios, cómo acceder a ellas y los beneficios que traen a nuestra vida. También hablaré de aquellos obstáculos que nos impiden experimentar la plenitud de estas riquezas divinas. Como ya hemos definido, las verdaderas riquezas de Dios son recursos invisibles, activos intangibles que nutren nuestra alma y constituyen fundamentos esenciales en nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Estos tesoros preciosos son clave para vivir la vida abundante que Jesús vino a ofrecernos, tal como lo describe en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan. A continuación quiero compartir algunas de estas riquezas y te invito a meditar profundamente en cada una de ellas. La primera es la paz. En mi opinión, la paz es uno de los tesoros más valiosos que se nos pueden confiar y siempre será componente esencial para experimentar la vida abundante que Cristo vino a ofrecernos. La paz no es ausencia de caos, sino la presencia de una persona. Es la presencia de Jesús en nuestras vidas. La paz se puede definir como la capacidad de permanecer firme cuando las cosas no están saliendo como quieres. La paz es tener la seguridad de que no estás solo y el poder de hablarle a tus tormentas con confianza. El mismo Jesús dijo estas palabras: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan capítulo 14, versículo 27. La paz se traduce en prosperidad, descanso y serenidad. Es uno de los mayores antídotos contra la ansiedad. Con frecuencia, cuando estamos lejos de la paz de Dios, la ansiedad nos abruma con facilidad. Pero en el instante de que su paz comienza a llenarnos, sentimos un alivio profundo. Buscar y conocer esa paz en un nivel más íntimo es un anhelo constante en mi corazón. He sido testigo de lo que sucede cuando una persona pierde la paz de Dios en su vida. Después de tantos años como pastor, una de mis primeras oraciones por aquellos a quienes he acompañado es siempre que la paz del Señor inunde sus corazones. Uno de mis más grandes amigos y mentor de golf, Dean Carlson, me recuerda esta verdad continuamente. Ya sea en el campo de golf o en medio de una situación difícil, tiene una expresión sencilla con un significado enorme. Tranquilo, bro. Esas palabras en momentos clave han sido un recordatorio vivo de que la paz de Dios es todo lo que realmente necesitamos.
Como parte del fruto del Espíritu, la paz tiene la capacidad de obrar en nosotros de maneras profundas, tal como lo revela este pasaje. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Asegura el corazón, sobrepasa todo entendimiento, guarda tu mente y tu corazón. Estos son algunos de los beneficios que experimentamos al acceder a las verdaderas riquezas de Dios en nuestras vidas. En nuestro viaje de transformación, el Señor observa cada paso y conoce con precisión lo que necesitamos. Más allá de los recursos materiales, de un don o un talento, hay momentos en los que lo más esencial y urgente es la paz de Dios. En momentos en los que siento que puedo perder la cordura, su paz está ahí para sostenerme. Su paz me recuerda que no estoy solo y que Él me tiene cubierto. Si miras en 2 Tesalonicenses, puedes ver cómo el mismo Señor concede su paz. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2. Oro para que, así como has sabido administrar tus dones, talentos, el favor y la riqueza que se te ha confiado, también se te entregue la paz y que el Señor la derrame en tu vida en abundancia. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, capaz de sostenerte en medio de la adversidad y guiarte a través de cualquier tormenta en tu caminar con Él. Creo que este es un momento oportuno para declarar paz sobre tu vida. Tal vez hoy te encuentres en medio de una tormenta y este libro haya llegado a tus manos en el instante exacto. Declaro paz sobre ti y sobre tus circunstancias. Que los vientos de confusión se aquieten. Que las olas de la inseguridad y temor se calmen. El Señor está contigo. No caminas solo. El Dios Todopoderoso ha estado a tu lado todo este tiempo, y esta situación será el escenario en el que experimentes la plenitud de sus verdaderas riquezas. Eres verdaderamente rico si posees paz. Cuando te sumerges en ella, nada podrá detenerte. En esa paz, las ideas para generar riqueza comenzarán a fluir como ríos inagotables. Incluso si has llegado a un punto de estancamiento o desilusión, la paz de Dios puede volver a poner todo en movimiento. Una clave valiosa antes de continuar con los siguientes recursos invisibles es cómo mantener esa paz en nuestras vidas. Creo que es fundamental morar en un lugar de paz en nuestro caminar con el Señor. Soy un firme creyente en vivir en paz. Un versículo clave que habla del amor se encuentra en Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías capítulo 26, versículo 3. Aquí vemos que mantener nuestros pensamientos centrados en el Señor es clave para habitar en un lugar de paz. Gran parte de la batalla que enfrentamos ocurre en la mente. Por eso, una y otra vez, el Señor nos anima a enfocarnos en lo que tiene verdadero valor y a cultivar una mentalidad de reino. Confiar en Él y refugiarnos bajo su cuidado son también principios esenciales para preservar la paz. Qué maravilloso es saber que Dios nos confía un recurso tan precioso. Su paz es uno de los elementos fundamentales para experimentar la plenitud de la vida abundante que Cristo vino a ofrecernos. En segundo lugar, otro recurso invisible es el temor del Señor. Este concepto en mi experiencia ha sido muchas veces mal interpretado. Se ha presentado como un sentimiento de pánico o terror hacia Dios, cuando en realidad se trata de un respeto reverente. Un deseo profundo que nos impulsa a vivir en humildad y obediencia delante de Él. Lejos de ser algo limitante,
es un activo de incalculable valor, porque nos recuerda constantemente quién es Dios y quiénes somos nosotros ante su presencia. El temor del Señor también nos lleva a reconocer que seremos responsables ante Él, de manera en que administramos tanto lo material como lo espiritual. Por eso, desempeña un papel esencial en la vida del creyente. Nos guarda de la autosuficiencia, nos ancla de la dependencia de Dios y abre el camino para multiplicar la riqueza y acceder a las verdaderas riquezas que provienen de su mano. Mira lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Proverbios capítulo 14, versículo 26. Al temer a Dios, descubro un refugio de confianza y seguridad. Mientras pongo en acción los dones, talentos, la gracia y la habilidad que Él me ha confiado para producir riqueza, el Señor conoce exactamente la medida de confianza que necesitaré. Por eso, abre mis ojos para contemplar ese misterio maravilloso llamado el temor del Señor. En ese deseo sincero de obedecerle y de administrar con fidelidad lo que ha puesto en mis manos, Él mismo me conduce a un lugar de certeza, paz y resguardo bajo su presencia. Veamos ahora el libro de los Salmos. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Salmos capítulo 112, versículos 1 al 3. Los beneficios de este principio son innumerables. Este versículo nos revela algunos de ellos. Quien vive en el temor del Señor accede a bendiciones que trascienden su propia vida y se extienden a las generaciones futuras, disfrutando además del favor eterno de Dios. Cuando accedemos a las verdaderas riquezas del Padre, los frutos no tienen límite. Se convierten en una recompensa que perdura más allá del tiempo. Si eres fiel en lo que pertenece a otro, si administras con diligencia el don y el talento que Él te confió, entras en la dimensión de las verdaderas riquezas y de una bendición perpetua. De este modo, estás construyendo una herencia extraordinaria para quienes vendrán después de ti. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. Proverbios capítulo 19, versículo 23. Aquí también dice que esta persona descansará satisfecha. He visto a muchas personas que están inquietas y, en mi opinión, lo que les falta es la reverencia hacia Dios y ese profundo deseo de obedecerle. Esta ancla de nuestras almas también tiene otra característica. En mi opinión, el temor del Señor es el antídoto para el temor al hombre. El temor al hombre es el miedo a la opinión de los demás. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Proverbios capítulo 29, versículo 25. Proverbios capítulo 29, versículo 25 dice que el temor al hombre es un lazo, una trampa. Simplemente porque cuando escogemos la opinión de la gente por encima de la voluntad de Dios para nuestras vidas, caemos en una trampa. Es muy difícil para las personas superar el temor al hombre. En mi propia vida luché con esto por años, pero finalmente pude ser libre y escoger el temor de Dios, obedeciendo lo que Él me pedía. Esto ocurre con diferentes circunstancias, pero en el fondo siempre es el mismo temor. Constantemente como creyentes enfrentamos esta tentación. Dios nos da la capacidad de escogerlo a Él por encima de todo, y ahí es cuando se manifiesta la obediencia. Jesús escogió voluntariamente ir a la cruz, lo cual anuló el poder de la muerte
el pecado y la destrucción eterna sobre la humanidad por causa de su obediencia. Cuando nosotros escogemos obedecer a Dios, no hay recurso que el Padre pueda retenernos. Tenemos acceso a la plenitud de lo que Él vino a darnos, verdaderas riquezas, abundancia y vida en Cristo Jesús. También considero que la humildad es una gran parte de las verdaderas riquezas de Dios en la vida de cualquiera. La humildad tiene la capacidad de obrar misterios en el corazón del hombre. Veamos algunos de los beneficios de esta virtud. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago capítulo 4 versículo 6. Santiago 4:6 habla de cómo Dios muestra favor a los humildes. La humildad es una gran clave para recibir el favor de Dios. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Filipenses 2, versículos 3 y 4 también nos enseña que la humildad nos lleva a servir a otros y a considerarlos mayores que nosotros mismos. Jesús puso el servicio en un estándar muy alto y lo compartió como una de las llaves más grandes del liderazgo. Alguien que es verdaderamente rico tiene la capacidad de servir a los demás desinteresadamente y encuentra belleza en ver a otros crecer y entrar en su diseño dado por Dios. La humildad también es una de las razones que nos lleva a experimentar verdaderas riquezas y honra. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Proverbios capítulo 22, versículo 4. La humildad está conectada con otras verdaderas riquezas y va de la mano con el temor del Señor, entre otras. Dios resiste al soberbio, pero da gracia y favor al humilde. La verdadera humildad tiene que ver con una actitud del corazón, que reconoce que lo que somos y lo que tenemos es gracias a Jesús, y que todo se lo debemos a Él y solo a Él. El último pasaje que me encantaría resaltar respecto a la humildad está en 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 al 6. Y nos enseña que debemos vestirnos de humildad como quien se pone una prenda de vestir. Es tan interesante que se presente como una acción, y en mi opinión tiene que ver con una decisión que podemos tomar diariamente. Cada día elijo recordarme que los demás son mayores que yo, que estoy llamado a servir con todo el corazón y que todo lo que tengo y lo que soy es únicamente por la gracia de Dios. Esta actitud mantiene abierto el fluir de su gracia y estoy convencido de que, sin ella, nada somos. Su poder se perfecciona en mi debilidad y esa realidad me impulsa a amarlo y a confiar aún más en Él. No se trata de lo que yo sé, sino de lo que Él sabe. No se trata de lo que yo puedo hacer, sino de lo que Él puede hacer en mí y a través de mí. El siguiente recurso que me encantaría señalar es la sabiduría. Un hombre sabio es más fuerte que una ciudad fortificada. Y si vamos a administrar, multiplicar y transferir nuestra riqueza a la próxima generación, la sabiduría será necesaria. La sabiduría es la capacidad de ver la vida desde la perspectiva de Dios y discernir lo que es correcto y verdadero. Nos capacita para tomar las decisiones correctas en la vida y para navegar en ella con reverencia y temor de Dios. Aquí algunos de los beneficios de esta verdadera sustancia espiritual. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear
no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda, riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida en los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Proverbios capítulo 3, versículos 13 al 18. Tiene mejores ganancias que la plata y el oro. Es un árbol de vida para quienes la abrazan. En su mano derecha está la largura de días, y en su izquierda, riquezas y honra. Los beneficios de un tesoro tan increíble son demasiados para enumerarlos todos. Porque escudo es la sabiduría y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Eclesiastés capítulo 7, versículo 12. Eclesiastés 7:12 dice que la sabiduría es una fuerza que preserva. He compartido varios testimonios personales en este libro y podría compartir muchos más acerca de cómo la sabiduría ha preservado a mi familia y a mí en numerosas ocasiones. Una sola decisión tomada con sabiduría ha tenido la capacidad de preservarnos emocional, financiera y espiritualmente. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses, capítulo 2, versículos 2 al 3. Colosenses 2, versículos 2 al 3, señala a Cristo como la fuente suprema de sabiduría. Soy un firme creyente de que una persona sabia tendrá la capacidad de crear, multiplicar, administrar y transferir una gran cantidad de riquezas en las generaciones futuras. El Señor nos invita a lo largo de las Escrituras a buscarla, pedirla con fe y perseguir uno de los mayores tesoros que su Espíritu Santo está listo para compartir con nosotros. De la misma manera, me encantaría señalar que alguien que es verdaderamente rico es una persona que ha encontrado descanso en el Señor. Las posesiones materiales, los dones y talentos, junto con la capacidad de descansar en tu Creador, forman una combinación poderosa. Después de tantos años de pastorear y acompañar a dueños de negocios, me he dado cuenta de que es muy fácil caer en un mundo de lucha constante, lo que nos aleja del descanso de Dios en nuestras vidas. Muchas veces esto puede ser causado por un deseo intenso de aprobación, de aceptación y por una falta de identidad. Cuando no estamos seguros de quiénes somos, siempre estaremos esforzándonos por llegar a ser esa persona o por recibir la admiración que creemos que puede llenarnos. He visto esto también en líderes de la iglesia y en otras organizaciones. Una persona que ha descubierto las verdaderas riquezas de Dios es alguien que conoce cómo descansar en Él. Creo que por esa razón Jesús hace un llamado tan claro a los cansados en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 29. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 29. Este es uno de mis pasajes favoritos del Nuevo Testamento, porque creo que describe la búsqueda constante de la aprobación de los hombres y el cansancio que produce. Durante años, busqué identidad en una persona, en un trabajo, en una organización, cuando en realidad solo podía recibirla de mi Padre Celestial. Después de varios encuentros con el Señor y un largo viaje transformador, lo explico más en mi ebook gratuito. Ahora entiendo lo que es ser verdaderamente rico, porque he encontrado el descanso que solo el Dios Todopoderoso
puede darnos. Su yugo es fácil y ligera su carga. Somos nosotros quienes complicamos las cosas y buscamos lo que anhelamos en lugares equivocados. Solo Jesús puede darnos el verdadero descanso que nuestra alma necesita y permitirnos vivir desde ese lugar. Hoy, mientras dirijo mi ministerio y algunos otros negocios, me aseguro de operar desde un lugar de reposo. En el momento en que siento que estoy volviendo a mis viejas maneras, corro hacia Él para tener una buena conversación y volver a poner las cosas en perspectiva. Finalmente, mi última referencia incluye lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 16, versículo 11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Lucas capítulo 16, versículo 11. Palabras simples de Jesús que apuntan a una realidad mayor: las verdaderas riquezas. Alguien es verdaderamente rico cuando puede ser confiado por su Padre Celestial. Si he visto a mi hijo Matías con 18 años ser fiel en varias cosas en nuestro hogar y en nuestros negocios, entonces está listo para que se le confíe más. En mi opinión, Dios Padre opera de la misma manera. Cuando nos ve atravesar la vida siendo buenos administradores, multiplicando lo que Él nos ha dado, entonces decide cuándo confiarnos más. Alguien en el reino de Dios que puede ser confiado por su Padre Celestial es verdaderamente una persona rica. Si Él puede confiarte sus secretos, personas para servir, recursos mayores, entre otras cosas, entonces eres verdaderamente rico. Considero un gran honor que Dios me haya confiado la habilidad de escribir este libro y que haya llegado a tus manos. Por esa razón me considero rico. Jesús fue confiado con la salvación de toda la raza humana. Ninguna responsabilidad mayor había sido dada a un ser humano antes, pero el Padre sabía que podía confiar en su Hijo. Tal vez a ti se te ha confiado dirigir tu hogar, tu empresa, tu iglesia. Es algo hermoso cuando Dios puede confiar en alguien hecho a su imagen para ser portador de su verdadera naturaleza. Creo que esta es la mejor manera de cerrar este libro, porque será un aliento para que representes bien a Jesús donde quiera que vayas. Será mi mayor encargo y mi última exhortación. Si puedes demostrar que eres digno de confianza, has ganado la confianza de tu Padre, y ese es un verdadero tesoro. Él confía en ti para criar una familia, para llevar a cabo un diseño divino, para hacer su vaso y transferir riqueza a la siguiente generación. No tendré mayor honor que el que mi Padre Celestial me confíe el ser llamado su Hijo. Soy verdaderamente rico cuando entiendo que hay un tesoro celestial en un vaso de barro. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. 2 Corintios 4:7 es muy claro. Su naturaleza y verdadero carácter están siendo revelados por medio de ti y de mí, donde quiera que nos encontremos en la vida. No habrá nada a lo que no puedas acceder cuando entiendas que Él ya ha depositado en ti la plenitud de quien Él es. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Abre esa empresa, multiplica tus dones, usa tus talentos para edificar y observa cómo puedes crear riqueza generacional. Mi oración final es que experimentes la plenitud de todo lo que el Señor ha preparado para ti. Que camines en su diseño divino con visión clara y propósito definido para tu vida, tu familia y todos aquellos a quienes has sido llamado a servir e impactar. Que se te confíe aún más y que llegues a disfrutar la abundancia de las verdaderas riquezas de Dios en cada área de tu vida. Recuerda, Él no ha terminado contigo. Lo mejor aún está por venir. Oro para que la humildad, la paz
la sabiduría, el descanso y el temor del Señor aumenten en tu vida. Estoy emocionado de escuchar cómo te asociarás con el Señor después de leer este libro y de todas las grandes historias que nacerán de ello. Hasta la próxima. Sobre el autor, pastor, autor, emprendedor. Frank Echavarría ha dedicado más de 2 décadas al liderazgo pastoral y a los ministerios de cruzadas, guiando a los creyentes en su caminar espiritual con Dios. Su ministerio se caracteriza por un compromiso con despertar una fe inquebrantable y animar a los creyentes a experimentar la vida abundante de Cristo en todos los aspectos de la vida. Junto con su esposa Melina y sus hijos Matías y Laela, Frank reside en Redding, California, donde continúa mentorando a hombres cristianos, pastores y emprendedores, inspirándolos a perseguir su propósito divino. Narrado en Gigabel Studios, México, por Alec Lucas.